Capítulo 2. El sueño de muchas noches de verano. En el vivero y en los jardines cantaba a todas horas. Comenzaba a sentirme pleno, feliz. Tenía trabajo, salía de la adolescencia y, con ella, se iban marchando también todas las dudas que me angustiaban. Fue una época de muchos y nuevos amigos. Ya no iba con la pandilla del barrio, que se disolvió a medida que cada uno fue enfilando su camino en la vida. Ahora salía con los compañeros de trabajo y me seguía viendo con mis antiguos amigos del instituto y el ciclismo. La mayoría de ellos, como había hecho yo, también fueron dejando el deporte según se fueron incorporando al mercado laboral. Nos hacíamos mayores y había que empezar a pensar que la vida iba en serio. Estaba contento. Se notaba porque cantaba a todas horas. Era la señal de que se avecinaban buenos tiempos. A mis compañeros del vivero les gustaba escucharme e incluso elogiaban mi estilo, mi entonación. Tanto es así que una de las señoras que trabajaba con nosotros, María del Mar, se atrevió a proponerme algo que, aunque aún no lo sabíamos, me iba a cambiar la vida. Su marido tenía una orquesta que tocaba en fiestas y ferias municipales y se ofreció para hablarle de mí y proponerle que me hiciera una prueba. Así de primeras, no hice mucho caso a la propuesta. Me pareció más un cumplido que una oferta en firme. Pero María del Mar, imagino que cansada de escucharme todos los días, insistía una y otra vez, dispuesta a convencerme. Al parecer, los cantantes que habían formado parte de aquella orquesta durante años habían empezado a pensar en retirarse y su marido y socio andaban buscando voces jóvenes para renovarla. Ya habían contratado a un chico y a una chica de Málaga y se había incorporado una más de Almería, pero les faltaba un cantante masculino para formar las dos parejas mixtas que complementaban el conjunto. Contaban que los miembros anteriores, un hombre y una mujer, tenían una calidad vocal muy alta, pero pertenecían a otra generación y el público al que iba dirigido esta orquesta ya pedía otras cosas, y los músicos habían pensado aprovechar su salida para refrescar la formación. Caer en la cuenta de que la oferta iba en serio me descolocó, me hizo pararme en seco. Ya tenía muchos aspectos de mi vida encauzados que se podían desbaratar si acudía a la prueba y salía elegido. Me había pasado la mitad de mi corta vida empezando de cero una y otra vez. Sin embargo, todos los compañeros del vivero me animaban a ir, con más entusiasmo que yo si cabe. Me lo estuve pensando un par de días, sopesando los pros y los contras, lo que empujaba y lo que me hacía retroceder, entre otras cosas, esa vergüenza que parecía haberse disipado, pero que seguía ahí agazapada y ahora saltaba como un diablillo en la oreja, advirtiéndome que a lo mejor no iba a saber cantar delante de mucha gente. Al fin me decidí y di el paso. Me acompañó José, el compañero del vivero, para hacerme pasar mejor el trago. Era un día del mes de febrero de 1998 cuando llegamos los dos juntos al local donde ensayaba la orquesta. Una nave industrial cerca del hospital de Torrecárdenas. Estaba dividido en dos partes, un almacén para los equipos de luces y de sonido y un espacio para tocar y reforzar el repertorio, porque cada temporada renovaban el programa con las adaptaciones de los éxitos que sonaban en la radio, que era principalmente lo que solicitaba el público que acudía a las fiestas y veronenas donde actuaba la orquesta. Cuando llegué, me los encontré precisamente ensayando los temas para la siguiente temporada. Temblaba y mi corazón comenzó a acelerarse, como si quisiera escaparse del pecho. Aún puedo recordar lo nervioso que me puse cuando se abrió ante mí aquella nave tan grande y me presentaron a los integrantes del grupo. A lo único que me atreví, con la intención de no verme traicionado por los nervios, fue a pedir que solo estuviera en la prueba el jefe que me iba a evaluar y que los demás salieran para no hacerme pasar el bochorno de cantar delante de tantas personas. Mal empezamos, debieron pensar. Pero me fui tranquilizando a medida que sonaba la música y tuve que comenzar a cantar. Me pusieron a prueba con muchas. Un beso y una flor, de Nino Bravo, Bailar pegados, de Sergio Dalma, alguna coplilla de Manolo Escobar. Debí gustarles, porque ni siquiera tuve que escuchar esa frase tan desesperanzadora e incierta como el de «ya te llamaremos». En cuanto terminé de cantar, Pepe, el encargado de las contrataciones, y Pedro, el director musical, me ofrecieron quedarme en la orquesta sin reparos. Ahora era yo el que tenía la última palabra. De momento no contesté, mi cabeza no era capaz de pensar,
pero mi cuerpo daba saltos de alegría. José, aquel compañero que me acompañó y al que no he vuelto a ver nunca más en mi vida, estaba casi más feliz que yo. «Te lo dije, David», me repetía mil veces, «tú puedes vivir de la música». Y por primera vez pensé que podría tener razón. En aquel preciso instante fui consciente de que se podía hacer realidad ese sueño agazapado, esa inquietud vital que había permanecido dormida durante años a causa de mis pudores infantiles y mi vergüenza mal canalizada. De camino a casa, mi mente y mi corazón iban a 1000 por hora, cada uno por un lado, me decían cosas diferentes. Mi cabeza empezó a barajar la posibilidad de darle un cambio radical a mi vida. Para eso tenía que dejar el trabajo en el que había empezado hace 10 meses y entrar en un mundo nuevo lleno de incertidumbre. Era un antes y un después. Romper con el pasado para encarar un futuro muy distinto a todo lo que había vivido y planeado para mí. Pero también pensé que, por mal que fuera, merecía la pena enmarcarse en algo tan único, tan bonito y diferente. Una forma muy interesante de ganarme la vida, con el único esfuerzo de ir a ensayar todos los días. Y mucho mejor que el vivero, que, aunque era un trabajo digno para el que creo que servía, no pasaba de ser una rutina de arrancar y plantar árboles. ¿Por qué no me iba a dedicar a la música si tanto me gustaba? Intentaba armarme de razones, darme argumentos, pero la realidad es que mi corazón estaba convencido desde el primer momento. Fue el pálpito más certero de mi vida, ese que sabía que la música era mi lugar en el mundo, la pasión que me iba a mover para siempre y que había llegado ya, en este preciso instante, para entregarme a ella por completo. Lo que había sentido desde niño había llegado para quedarse. Ahora debía de convencer a mis padres. Creo que me senté ante ellos más nervioso aún que en las pruebas de orquesta. Sin embargo, nada más comenzar a hablar, observé en mi padre una cara de satisfacción que pocas veces antes había visto. Lo noté extrañamente contento, casi nostálgico, al ver cómo su hijo pequeño iba a poder hacer realidad el que había sido su propio sueño, una de las grandes ilusiones de juventud. Casi sin meditarlo, me animó a que probara, a que no tuviera reparos y me tranquilizó con la idea de que, de no salir bien la cosa, siempre podría volver a retomar el trabajo que tenía pensado dejar en ese momento. Con mi madre, sin embargo, no fue tan sencillo. Tuvimos muchas discusiones antes de que diera el visto bueno, porque le tenía terror a una profesión que, siendo yo tan jovencito, me iba a tener fuera de casa durante largos periodos de tiempo, viajando por el país y viviendo, como ella imaginaba por aquel entonces, una vida nocturna repleta de peligros. El que hubiera empezado a trabajar en el vivero y hubiera sentado a la cabeza había supuesto para mi madre una gran tranquilidad, pero de repente ella sentía que un nuevo cambio de vida podía volver a descentrarme y deshacer todo el camino andado, reconducido, como estaba yo ahora, por el buen camino. Yo intentaba convencerla de que no tenía de qué preocuparse. Buscaba argumentos acerca de lo responsable y sano que me sentía, que hacía mucho deporte, que me sabía cuidar, que siempre había sabido elegir muy bien a los amigos, pero no terminó por convencerse hasta que no habló con Pepe, el jefe de la orquesta. Él supo explicarle cómo funcionaba el grupo y cuáles eran sus motivaciones. La mayoría de sus integrantes eran padres de familia y profesionales cuyo sustento era la música, como podría haber sido otra disciplina artística o empresarial. Le prometió, como padre que era, con 2 hijos de mi edad, que me iba a cuidar como si fuera uno de ellos. Y aquella conversación fue tan decisiva para obtener el consentimiento materno, que al día siguiente ya estaba de vuelta en el local de ensayo para empezar. Un pasito pa'lante. La orquesta se llamaba Expresiones y llevaba funcionando desde 1979, cuando debutaron en el Club de Mar de Almería. Casi todos los miembros eran músicos de carrera, de un nivel excelente, que se habían unido para poder ejercer su profesión. Habían cumplido los 20 años sobre la carretera y se habían hecho muy famosos en el circuito de las fiestas de los pueblos de la provincia de Almería, así como del resto de Andalucía. Nunca les faltaban contratos. La base de la orquesta la componían los 4 socios: Pepe López Estrada, que tocaba la guitarra y la trompeta; Pedro Piñero, bajo y trombón; Paco Rodríguez, el batería; y Rafael Díaz Gil, a los teclados. En el reparto de tareas,
Pepe asumió las cuestiones administrativas y Pedro la dirección musical. Pero en el equipo fundacional de Expresiones también estaban 3 miembros más: Antonio, el saxofonista, y los 2 cantantes, Paqui y Manolo, que fueron pareja. La banda tuvo épocas gloriosas con aquella pareja de vocalistas y cuando se fueron, el futuro del grupo quedó repentinamente en el aire. Afortunadamente supieron reaccionar a tiempo y, para intentar igualar la calidad vocal de la pareja original, se decidieron por renovar el espíritu de la orquesta con voces jóvenes que aportaron frescura y nuevos bríos a la formación. Supieron hacer realidad ese dicho tan certero que es renovarse o morir. Ya habían llegado a un acuerdo con José Manuel Gutiérrez Zapata y Raquel Segovia, 2 jóvenes de Málaga de 24 y 23 años respectivamente, y con Faustina Belmonte, de 20, almeriense como yo. La única incorporación fue por tanto la mía, con tan solo 18 primaveras y ninguna experiencia en la materia. El nuevo repertorio que estaban preparando era más fresco, más actual, y nos lo fuimos repartiendo por dúos alternos de chico y chica. Durante los primeros meses, lo recuerdo como un largo hirviendo, mi trabajo consistió en escuchar, aprender y memorizar todas las canciones que sonaban con fuerza en la radio. Escribir las letras y aprendérmelas para cantarlas con la orquesta. También lo hice con todos los temas del catálogo que habían ido componiendo año tras año y que a partir de ahora me tocaría interpretar a mí. Me pareció un regalo que me había traído la vida sin yo pedirlo. Era lo mismo que hacía de niño en mi casa para jugar delante del espejo, solo que ahora iba a ser mi profesión. Pero aquello no era un juego, era la vida real, adulta y una salida profesional seria y apasionante. Había semanas de intenso trabajo en las que montábamos hasta 8 temas. No era nada fácil, ni rápido. Debía ir siempre pertrechado de mi casete con las canciones, transcribir las letras, aprenderlas y ensayarlas con los músicos que, por su parte, también había sacado sus partituras. Y es que por aquel entonces no había tantas facilidades como ahora para bajar música y pentagramas de internet. Todo ha evolucionado mucho en muy poco tiempo. Entonces había que escuchar los temas a pelo y luego interpretar cada canción como se podía. Y así estuve 2 meses, ensayando y aprendiéndome temas como un loco, hasta que llegó el día de saltar al ruedo. Mi debut en público con la orquesta fue el 27 de abril de 1998, en las fiestas del barrio de El Saltador, en Huércal, Overa, dentro de la provincia de Almería. No quise que viniera a verme nadie de mi familia, porque aún estaba, como siempre me había sucedido hasta entonces, muerto de vergüenza. En aquella plaza había mucha gente que se había ido congregando poco a poco y yo estaba muerto de miedo. Tenía un pánico escénico, descomunal, y solo hacía preguntarme a mí mismo: David, ¿dónde te has metido? Si tú solo cantas en la habitación. Pero allí estaba el técnico de sonido, que sabía cómo me encontraba, y sus palabras de aliento aún puedo escucharlas. Fueron el motor que me hizo arrancar esa noche. Como estoy enfrente de ti, tú míreme a mí y no te preocupes de más. Y en esas estaba hasta que me tocó salir a cantar mi primera canción. No se me olvidará en la vida. Era María, de Ricky Martin. Y aquel pasito para adelante de la letra fue un paso muy grande para mí, porque saqué fuerzas de flaqueza para mantenerme entero y dar lo mejor de mí sobre aquel escenario, con la pasión de siempre, con la ilusión de un niño, con el ánimo en lo más alto. No canté mucho aquella noche, pero fue suficiente para sentir cómo me iba soltando según avanzaba la noche e interpretaba nuevos temas. Los aplausos y el calor de la gente me hacían sentir cada vez más a gusto y mis jefes vieron cómo el niño, como ya me llamaban, se iba convirtiendo en la atracción de la gala de aquella noche. Al fin y al cabo, era apenas un crío de 18 años, que aparentaba 2 o 3 menos, y con una melenilla rubia que me estaba dejando crecer que despertó las simpatías del público. Incluso al acabar el concierto hubo quien vino a pedirme un autógrafo. No me podía creer que esto me estuviera pasando a mí. Casi siempre solían ser chicas muy jovencitas, atraídas por mi edad y mi sentido del humor, así que, medio en serio, medio en broma, el caso es que, desde el primer momento ya me hice con mi propio público. Porque allí cada uno tenía sus fans. Y nos divertía repartirnos el público y dirigirnos a ellos de una manera personal, sobre todo con las chicas, que eran nuestra perdición. Con ese buen ambiente no sabía qué futuro podía esperarme, pero tenía delante
el ejemplo de Pepe, de Pedro y de los demás músicos que llevan mucho tiempo viviendo de ello. ¿Por qué no iba a poder hacerlo también yo? Al principio empecé cobrando 15.000 pesetas por cada gala, un sueldo bastante decente para aquel entonces, que fue subiendo un poco más cada año, hasta llegar a las 20.000 de mi última temporada en Expresiones, que era el sueldo más alto de todos los que cobraban los cantantes. Además, la orquesta tenía cada vez más contratos y nunca nos faltó el trabajo. Cuando entré en la formación, el miembro de mayor éxito era José, el malagueño, que bailaba de maravilla y traía consigo la experiencia de haber formado parte durante años de una orquesta pequeñita que había fundado su padre. A su paisana Raquel era un verdadero lujo escucharla cantar copla, y en cambio yo no destacaba en nada en concreto. Me costó mucho esfuerzo y mucha constancia adaptarme a la profesionalidad y a la cohesión que ya tenía todo el grupo. Me planté allí, sin ninguna experiencia, y era tan novato en todo que a veces ni tan siquiera comprendía las directrices que me daba mi jefe. «David, para, que te has ido de tono». «¿Y qué es eso?», preguntaba yo con los ojos como platos. Carecía por completo de formación musical, no sabía nada de nada, y todo lo que hacía sobre el escenario me salía por pura intuición. Nunca había estudiado solfeo, ni tan siquiera fui de esos que cantaban en misa o en el coro del colegio. Mi currículum musical era de risa. La única experiencia anterior había sido mi participación en aquellas murgas de carnaval cuando era muy pequeño. Como me repetía Pepe una y otra vez, por aquel entonces tan solo era un diamante en bruto, al que había que pulir. La primera vez que tuve la incómoda sensación de irme de tono fue en un pueblo de Granada. Sin saber entonces por qué, comencé a desafinar sin control y sin poder remediarlo. Fue ahí cuando me di cuenta de que tenía que perfeccionarme urgentemente, saber que necesitaba para dar el 100%. Con el ritmo no tenía problemas, pero aquellos fallos de entonación me hicieron ver que la voz es un instrumento muy difícil de manejar y exige un gran esfuerzo físico y bastante fortaleza mental. Durante ese primer año también lo pasé muy mal, por culpa del baile, porque para darle más chispa a la puesta en escena, las 4 cantantes teníamos que realizar una serie de coreografías que a mí particularmente me hacían pasar una vergüenza espantosa. ¿Cómo no? Cuando bailaba tenía la sensación de estar haciendo el ridículo. Me abochornaba yo solo imaginando que me pudieran estar viendo mis amigos. A mí, que no había bailado en mi vida y que en las discotecas me quedaba contra la pared. De repente tenía que bailar obligatoriamente delante de muchísima gente y vestido de colorines. ¿Cómo sería la cosa que el primer día me salí del escenario cuando llegó el momento de los bailes? José, el malagueño, que era un fanático de la década prodigiosa, tenía muchas ideas en cuanto a coreografías. Él era quien las pensaba y quien nos las enseñaba a los demás. Quería que nos pusiéramos al día, porque en aquella época muchos artistas hacían del baile una parte fundamental de sus espectáculos, y a los jóvenes, sobre todo a las chicas, les iba mucho eso de aprenderse a imitar las diferentes coreografías que veían hacer a sus cantantes preferidos. Así que, con esa nueva mentalidad y una puesta en escena singular y atractiva para el público, Expresiones empezó a cosechar un gran éxito. Mezclábamos la gran experiencia de los músicos con la frescura de los 4 cantantes jóvenes y un repertorio muy amplio. Esa era nuestra mejor baza frente a las orquestas de toda la vida, que se estaban quedando ancladas en fórmulas que ya no funcionaban. Algunas tenían formaciones amplísimas y un gran despliegue técnico y de personal, mucho mayores que la nuestra, pero nosotros le dábamos a la gente lo que quería, nos dirigíamos a todo tipo de públicos. Por eso empezamos a tener mucha más demanda en aquellos finales de los 90. Así que asumí que con el pánico escénico no iba a ningún lado y que, si quería continuar en esta nueva profesión que me tenía encandilado, tenía que aprender a moverme en el escenario. Y convencido de que me pagaban por cantar, pero también por bailar, acabé poniendo los 5 sentidos para aprender a compaginar voz y movimiento. Porque mantener la respiración y la capacidad pulmonar mientras bailas y cantas no es nada fácil. Y no solo mejoré mucho, sino que la coreografía, aunque nunca me he considerado un gran bailarín, fue uno de los aspectos de mi trabajo que comencé a apreciar más. Me fui enamorando del baile y, de pronto, como movido por un impulso invisible, cualquier canción me incitaba a moverme. Es más,
Notaba que cuando le ponía pasión provocaba mucha expectación y conectaba enseguida con la gente. El público llegaba a ponerse en pie cuando me veía hacer mis giros y dar saltos para caer sobre el escenario justo en el momento del corte musical. Así que, con esa referencia y guiado de nuevo por la intuición, fui dominando mis movimientos para utilizarlos en los momentos adecuados. En el fondo, se trataba de bailar bien y con gracia, pero sin desgastarse demasiado. Intentando no sudar mucho, teníamos quedarnos fríos al terminar de bailar. Un catarro en verano es dificilísimo de curar y nosotros teníamos que cantar prácticamente a diario. No nos podíamos permitir ponernos enfermos. La orquesta era como un reloj suizo en la que no podía fallar ni una sola pieza del engranaje. Por eso siempre tuve claro que, muy por encima del baile, la prioridad era la voz, mi instrumento de trabajo, lo que más tenía que cuidar. En ese proceso de aprendizaje de la primera temporada, descubrí también muchas más cosas de mí que habían permanecido dormidas durante años y que la orquesta, casi como con el genio de la lámpara, había conseguido sacar fuera con apenas 3 roces. Por ejemplo, el color de mi voz empezó a cambiar, a hacerse más dúctil y versátil, y las canciones que antes me parecían imposibles por su tono y su dificultad, ahora lograba sacarlas adelante sin aparentes problemas. A medida que se iban sucediendo las galas, empecé a serenarme, a cantar con más tranquilidad, relajado, mejorando mi respiración y sobre todo la entonación. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir que tenía la capacidad de sobra para aguantar cantando en el escenario durante horas, larguísimas jornadas nocturnas que se prolongaban, algunas de ellas hasta las 7 de la mañana. Era conmovedor descubrir cómo la gente me felicitaba al acabar los conciertos y los músicos de las otras orquestas ponían su atención. Y no solo eso, sino que también noté que podía enfrentarme con toda soltura a cualquier tipo de género musical. Los compañeros del grupo habían valorado mucho eso en Manolo y en Paqui, los cantantes originarios, que eran muy amplios de repertorio. Ellos sí que eran los perfectos cantantes de orquesta, que era de lo que se trataba. Y para ser un artista versátil era para lo que, sin saberlo, me había ido preparando. Creo que esa capacidad tan amplia la tenía interiorizada desde pequeño, cuando en mi casa, con mis hermanos, escuchábamos todo lo que caía en nuestras manos. Y fue una suerte. Todo lo que hoy en día puedo cantar viene de esa base musical que fui alimentando desde mi infancia. Y quizá por eso, en apenas un año ya me hice con un buen puñado de las canciones del repertorio, que me permitían intervenir en todas las fases de las galas, desde la primera, donde se congregaba el público con más edad para bailar agarrados, a la última, donde interpretábamos el repertorio más joven y más cañero. José llevaba más peso en esta parte final, y en lo que a mí me respecta, lo mismo me marcaba un rato por Antonio Molina que otro por Luis Miguel. Me encontraba muy a gusto con las canciones de Sergio Dalma, de Nek, de Diego Torres o con ritmos latinos como los de Juan Luis Guerra, pero también me acercaba un poco al rock, con Maná y Seguridad Social. A todo le ponía el mismo entusiasmo, pero he de reconocer que la rumba y la fusión flamenca es lo que me marcó mi paso por Expresiones, los temas de Navajita Platea, de Maíta Vendega, de El Barrio. Son canciones que, más que de mi garganta, me salían del alma. Por eso he conectado siempre tanto con la gente del sur. Forma parte de mi cultura. Es algo con lo que uno nace, de lo que se rodea desde pequeño y que se cultiva dentro de uno sin apenas caer en la cuenta. El último año en Expresiones, cuando ya empezaba a tener otras miras, pensaba que si algún día pudiera publicar un disco propio nunca iba a olvidar las raíces flamencas de mi tierra, porque es por ese cauce por donde derramo todo lo que siento hacia la música, el arte y el folclore del que he bebido desde que nací. Hago un repaso y creo firmemente que, con el tiempo, he podido conseguir que mi sello se haya estampado con esa mezcla entre lo latino y lo flamenco, que fue precisamente lo que me sirvió de lanzamiento. En la vida, como en la música, hay hilos invisibles, rutinas, azares, que te van guiando por un laberinto donde no siempre eres tú quien marca el camino. Por eso es importante alcanzar un punto de madurez, en el que uno tenga la oportunidad de decidir por sí mismo y agarrar su destino y sus intereses con el pulso y las manos firmes.
al ritmo de expresiones. Enseguida supe que la orquesta era para mí un hábitat al que me encontraba perfectamente adaptado, siguiendo el camino y el modo de vida de aquellas gentes con las que viajaba de gala en gala. Con eso me conformaba por aquel entonces. Muchos músicos que se mueven a ese nivel acaban renunciando a buscar la oportunidad de dar el salto a otros escenarios y a otro mercado, pero ahí seguirán toda su vida. Sin brillo mediático, pero viviendo de la música de una manera muy digna y honesta. El único problema que apareció entonces fue que aquel trabajo trajo consigo un sentimiento de soledad devastador. Lo pasé francamente mal esa primera temporada del 98. Me invadía la tristeza en muchos momentos y la melancolía de estar tan lejos de mi familia, de la que nunca me había separado tanto tiempo. El ritmo de vida de la orquesta me alejaba de mis seres queridos y más aún de los amigos. En invierno, cuando menos trabajo y más tiempo libre tenía yo, ellos estaban inmersos en sus vidas, el instituto o la universidad, y apenas podía verlos. Y en verano, cuando todos estaban de vacaciones, yo estaba a tope de trabajo. De hecho, ese primer año ya tuvimos 20 galas en julio y 25 en agosto. No hubo manera de reunirme con ellos. Mi vida se resumía en viajar y cantar, y casi siempre lejos de Almería. Llegué incluso a pensar que, con ese trajín, me iba a ser imposible encontrar novia. Me sentía perdido y solo, y así empecé a saborear el trago amargo que también tiene el mundo de la música. Esa otra cara de la moneda donde no es todo oro lo que reluce. El del músico de orquesta es un estilo de vida muy particular, al margen de horarios preestablecidos y rutas ordenadas, y muy duro. Por poner un ejemplo, podíamos estar en Sevilla actuando durante 4 noches seguidas y al terminar la actuación, después de esperar a que los músicos terminaran de desmontar el escenario y sin apenas dormir, salíamos disparados para cantar tan solo unas horas después a 400 kilómetros de allí. Y como, además de novato e inexperto, todavía era un crío, estar tantos días lejos de las comodidades y el cariño de mi casa hacía que me desmoralizara a menudo y me invadiera ese sentimiento tan español al que llamamos morriña. También es verdad que tenía el apoyo del resto de compañeros, que ya tenían más rodaje y estaban habituados a este tipo de vida. Sobre todo de Pepe López Estrada, que de alguna manera ejerció conmigo el papel de padre en aquella orquesta. Era el tutor que estaba a mi cuidado, como le había dicho mi madre, pero también me sentí apoyado por Pedro Rodríguez, que era muy cítrico conmigo como director musical. Me obligaba siempre a hacer las cosas bien, sin dejar que me relajara, y fue así como me ayudó a crecer y a mejorar día a día. Sus mujeres no viajaban con nosotros, pero acudían a vernos cuando actuábamos cerca de Almería. Eran las primeras fans de los grupos, y mi madre también. Todos aquellos temores que tenía al principio se le fueron disipando y venía a vernos siempre que podía, con mis tíos y mis primos, desde que me vio debutar en la feria de Almería. Me daba mucha alegría ver a mi gente, después de tantos días fuera de casa, pero cantar en mi ciudad me ponía nerviosísimo. Me inquietaba mucho ver entre el público tantas caras conocidas, porque yo mismo me añadía un plus de responsabilidad. Con ellos delante no solo tenía que hacerlo bien, tenía que bordarlo. Esa temporada de 1998 firmamos con la orquesta más de 90 galas, que fueron 125 al año siguiente y 140 en el 2000. Y eso que no actuábamos para bodas ni para fiestas privadas, solo para las fiestas patronales de pueblos y ciudades. Pero ese cambio de imagen que tanto temían Pepe y Pedro, ese cambio de cantantes, lo que significó en realidad fue un boom para la formación, una nueva época dorada de expresiones. Había temporadas que arrancábamos antes, en primavera, con las celebraciones andaluces de abril y mayo, y ya entrado el verano nos recorríamos todo el litoral, desde Almería hasta Huelva y también muchos pueblos del interior, en las provincias de Córdoba, Sevilla, Granada, Jaén. Incluso llegamos a Albacete y a toda la zona de Levante, a Alicante y Valencia. Aquella es una región muy potente en este campo, con muchísimas bandas y orquestas de alto nivel, por lo que era una tremenda satisfacción saber que nos encontrábamos jugando en la primera división de las orquestas de animación, contratados además de un año para otro. Después de tanto tiempo en la carretera, Expresiones tenía ya muchos sitios y fechas fijos en la agenda. En bastantes ocasiones compartíamos escenario con otras bandas,
sobre todo en los pueblos con mayor capacidad económica, donde los ayuntamientos disponían de un amplio presupuesto para fiestas. Unas veces éramos nosotros la formación más grande y otras nos veíamos las caras con algunos mucho mayores. Auténticos mitos en este circuito, como las famosas Alcatraz y Volcán. Pero notábamos orgullosos que, aún así, nosotros éramos capaces de generar más tirón entre la gente joven y que, con expresiones en escena, la gente nunca se iba a dar. En aquella orquesta todos hacíamos de todo, sobre todo el primer año, cuando también nos tocaba a los cantantes ayudar a montar el escenario. En su época de máximo esplendor, cuando estaban Paqui y Manolo, se habían dado el lujo de llevar montadores, pero en eso también hay rachas buenas y malas, y hay que tener flexibilidad para adaptarse. Afortunadamente, enseguida mejoró la cosa y los jefes se dieron cuenta de que con el éxito que íbamos alcanzando y con esos conciertos tan largos que se extendían durante toda la madrugada, no era bueno que los vocalistas hiciéramos esos esfuerzos. Y eso que al principio salíamos a la carretera con lo justo. Apenas teníamos producción y solo contábamos con 2 tarimas, que eran realmente las cajas de metal de equipo que se quedaban vacías durante el concierto. Había que asegurarlas con calzas para que no se movieran y no se produjeran caídas o accidentes desagradables. Después ya tuvimos la posibilidad de renovar y modernizar el equipo con mejores luces, con escaleras de metraquilato, con cañones láseres, móviles y un equipo de sonido nuevo con más potencia. Había que conseguir una puesta en escena más espectacular para poder competir con esas grandes orquestas que llevaban un montaje mucho más sofisticado que el nuestro. El trabajo en una orquesta de estas características era tan global que también se nos permitía aportar nuestras propias ideas. Y así, casi sin darnos cuenta, nos fuimos convirtiendo en profesionales muy completos, que entendíamos tanto de la música como del negocio que lo engloba. No se trataba solo de cantar. Con el tiempo he notado como toda esta experiencia me ha servido mucho para afrontar mi carrera. Todo aprendizaje en la vida tiene una recompensa. Ahora me alegro de no haber dicho nunca que no a nada. Repaso mentalmente aquellos días y una sonrisa ilumina mi cara, sin reparo en cuestiones como la ropa que usábamos al principio para subirnos al escenario. Era muy estrambótica, con telas brillantes, colores ácidos y chillones. Cuando bailábamos el mambo nos enfundábamos en unos trajes de mangas muy horteras, llenas de volantes, con las que yo me sentía ridículo. Nos reíamos unos de otros, que al fin y al cabo era como reírse de uno mismo. Todo fuera por el espectáculo. El único aspecto que se escapaba de nuestra organización era el montaje del escenario que íbamos a pisar, dependiente de los ayuntamientos o la organización del evento. Ahora sé que requiere un mínimo de espacio para el montaje. Ahora se requiere un mínimo de espacio para el montaje y hay leyes bastante estrictas que regulan los montajes. Pero entonces había que adaptarse a lo que hubiera y muchas veces tuvimos que actuar en 6 o 7 metros cuadrados, todos apelotonados, sin saber cómo movernos. Podría contar 1000 anécdotas, chistes e historias más propias de un libro de humor, porque más de una vez se caía alguno, mientras los demás nos partíamos de risa, pero nunca perdíamos la compostura. Si te caías, te levantabas, y aunque te hubieras hecho daño, seguías cantando. Pero no todo era buen rollo. Entre los gajes del oficio hay algunos no tan simpáticos, como el recuerdo de aquellas noches de tormenta o de lluvia, en las que incluso estando cubierto, los micros de cable daban unos calambrazos que te hacían crujir el cuerpo. Comer, dormir, cantar. Los viajes los hacíamos en 2 grupos. Los cantantes íbamos en una furgoneta Renault Space, adornada con las pegatinas de la orquesta, con Pedro al volante y Antonio el saxo de copiloto. Y los músicos, con los instrumentos, el equipo de sonido, las luces y la ropa, iban detrás, en un autobús súper antiguo que se turnaban en la conducción Pepe y Paco. Cuando lo compraron, en una buena racha anterior, era un auténtico lujo, pero para entonces, con una lista interminable de kilómetros en su contador, era lo más parecido a una tartana. Como todo lo interesante de la vida tiene 2 caras, tengo que decir que la carretera era dura, pero me descubrió un mundo fascinante. Comencé a ver cómo el mundo tiene muchas cosas distintas y todas nuevas.
culturas, personas, personajes, tradiciones, paisajes, muchas lunas y muchos soles, atardeceres, riscos, playas, montes. Hasta entonces apenas había salido de Almería y todo se desplegaba ante mis sentidos con esa sensación única de descubrir las cosas por primera vez. Fui especialmente sensible a la gastronomía. Me encantaba descubrir las especialidades locales y planear mentalmente, cuando íbamos de camino, qué quería comer al llegar a determinado sitio. Chopos fritos en Huelva, adobo en Sevilla, salmorejo en Córdoba. El tema de las comidas se me ha quedado muy grabado en la mente, porque aquellas giras tan largas, con tantas actuaciones, la clave para poder aguantar y cuidar la voz era comer bien, alimentarse en condiciones, además de hidratarse y descansar todo lo que se pudiera. Éramos muy estrictos con las horas de comidas y de descanso. Aunque termináramos de actuar a las 8 de la mañana, nunca nos íbamos a la cama sin desayunar, y el despertador sonaba puntualmente para la hora del almuerzo. Comer bien y descansar, las siestas estaban marcadas en la agenda como una de las tareas ineludibles, eran fundamental para después poder estar sobre el escenario a pleno rendimiento. Recuerdo que el único día que no respeté esa rutina fue el fatídico 11S del año 2001, cuando al bajar al comedor estaban poniendo en la televisión las terribles escenas de los aviones estrellándose contra las Torres Gemelas de Nueva York. Nunca olvidaré, como le pasa a todo el mundo que lo vio, dónde estábamos en ese momento. En Zalamea la Real, un pueblo de la provincia de Huelva. Pero respetando a rajatabla esos hábitos, fue cuando me di cuenta de que soy una persona de una disciplina férrea, con voluntad y tesón, como cuando estaba en el ciclismo. A los ensayos, por ejemplo, siempre llegaba una hora antes, y con la tarea hecha de casa. Y conforme fui adquiriendo más experiencia y tuve más peso en la orquesta, me responsabilicé todavía más. El presupuesto no daba para hoteles de lujo, y durante las giras dormíamos donde podíamos, hostales, moteles, pensiones, adaptándonos también a la escuálida oferta hotelera de muchos de los lugares a los que teníamos que ir a tocar. Con suerte nos encontrábamos con alojamientos muy cómodos y con unas instalaciones excelentes, pero en la mayoría de los casos buscábamos siempre la cercanía con el lugar donde íbamos a actuar, teníamos que conformarnos con pensiones y hoteles de carretera. Un mundo un tanto sórdido que la mayoría de las personas conoce tan solo por las películas, pero que yo recuerdo cada vez que repaso mi pasado. A veces ni siquiera gastábamos muelles de colchón y directamente las prisas nos empujaban a dormir en la carretera. Por ejemplo, podíamos terminar de cantar a las 8 de la mañana en Cox, un pueblo de la provincia de Alicante, y apenas habíamos terminado de desmontar, salíamos pitando porque esa misma noche cantábamos en Huelva, en la otra punta de España. Así que más te valía dar una cabezada en la furgoneta, porque al llegar al nuevo destino había que concentrarse con una ducha rápida y vestirse para la actuación. En verano, que era cuando más ganas teníamos, había que sumarle el calor que pasábamos. En ese tipo de viajes tenía la misma sensación que aquellos días en los que, después de una noche de marcha con los amigos y sin dormir, cogía la bici con hito. Pero no podíamos derrochar, aunque había que economizar en todo para llevar a casa un sueldo digno que, después de todo, en este relato es evidente lo mucho que nos costaba ganar. En alguna época, creo que la orquesta llegaron a pagar por porcentajes del total del caché, que podían llegar a alcanzar las 800.000 pesetas en la temporada alta, en pleno mes de agosto. Pero cuando se cobraban apenas 200.000 en la temporada baja, había que apretarse el cinturón. Finalmente se optó por una solución más justa: pagar un dinero fijo por actuación, independientemente de lo que cobrara la orquesta por cada actuación. Yo me administraba muy bien, era una hormiguita, y empecé a desarrollar mis trucos particulares para ahorrar al máximo. La orquesta que encargaba de los gastos del hotel, pero nosotros no teníamos que hacer cargo de la manutención, así que en esos años no había más remedio que comer de menú o bien hacer compras colectivas para todo el equipo en los supermercados que íbamos encontrando de camino. Yo le pedía adelantos a Pepe para esos gastos diarios y luego él me lo descontaba del total que cobraba. Mi madre, que me ponía hasta jabón en el equipaje para que yo mismo pudiera lavar
de urgencia la ropa interior o alguna camisa manchada, es una excelente cocinera. Y con tanto tiempo fuera de casa, yo echaba mucho de menos sus recetas. Confieso que me encanta comer, y sobre todo lo que en Andalucía denominamos el cuchareo, las lentejas, el potaje de acelgas, la berza, las habichuelas, la paella, el trigo, un plato típico de Almería. Todo eso lo borda mi madre. Y cuece también el marisco, que una vez para mi cumpleaños le pedí que me comprara una langosta, porque me había dado envidia ver cómo se lo comía a bocados la sirena de la película 1, 2, 3, Splash. Y no lo dudo, nunca la habíamos comido en casa por lujoso o por extraño de nuestra zona, pero lo recuerdo y aún me relamo. Yo siempre buscaba mis sabores de la infancia, en los menús de los viajes. Además de comilón, soy un amante de la cocina tradicional, la que se transmite de padres a hijos, las recetas y los postres caseros de la vieja escuela. Y todo ello con una suerte que ha sido siempre la envidia de todos los que me rodeaban. Comiera lo que comiera, nunca engordaba. Hasta años después, que pasé una temporada de descanso en Miami y por primera vez comprobé que la comida rápida y la mala alimentación pasan factura en la báscula. Hasta entonces nunca tuve que medir el qué ni el cuánto en relación a la comida. Añoraba los platos de mi madre, pero era capaz de comer lo que hubiera a mano en ese momento. Sobre todo pasta e hidratos de carbono, como los deportistas, porque esa era mi mentalidad para encarar las giras, darle gasolina a la máquina de mi cuerpo, para poder ponerla al máximo de su rendimiento. Era joven, estaba muy sano y devoraba. Cuando podía llegar a comer caracoles para desayunar, hamburguesas y pollos asados de madrugada. Todo lo que caía en mis manos me parecía bien para poder soportar las largas jornadas de trabajo. Porque la orquesta actuaba más de 5 horas cada noche, en 3 pases de hora y media. El último era el más complicado de todos, ya cansados y sacando fuerzas de flaqueza, para llegar hasta el final. Yo algunas veces hacía la mezcla posible de tomar café y Coca-Cola para estar despierto. Aún hoy me sorprendo de cómo podíamos estar tan enteros a las 7 de la mañana, después de tanto tiempo cantando y con la gente calentita por las copas pidiéndoles más y más. En cambio, el alcohol fue un asunto que descarté de mi vida desde el primer momento. Había que cuidarse mucho la voz y la salud para aguantar toda esa tralla. Porque, además, si te ponías malo o te quedabas ronco, tu ausencia tenía que ser asumida por el resto del grupo, que tenía que sustituirte en tus canciones y el trabajo, que ya de por sí era duro, se hacía el doble. Todo lo que uno no trabajaba se cargaba en la espalda del compañero. Por eso, la solidaridad y la disciplina eran cuestiones básicas dentro de una formación como la nuestra. Yo enfermé en pocas ocasiones y aún así nunca tuvo la orquesta que trastocar una gala por mi culpa. Después, ya como solista, tampoco he suspendido ni una sola actuación por no tener la voz en condiciones. Siempre he sido consciente y responsable del instrumento vocal que tenía en la garganta, una herramienta dedicada a lo que hay que cuidar, por encima de cualquier otra consideración. Por aquella época me cuidaba con mucho descanso, sin trasnochar y tomando bebidas calientes, infusiones, cafés, tés, caldos. Así se lo vi hacer a los compañeros y así me lo aconsejó una profesora de canto que tuve el segundo año y sobre todo Paqui, la antigua cantante de la orquesta que vino con nosotros algunos días para sustituir a Raquel. Los músicos nos habían hablado tantas y tan buenas cosas de ella que era para nosotros una referencia. Y esa temporada aprovechamos para consultarle de todo, también esos truquillos para cuidar la voz. Me di cuenta de que esas técnicas se habían quedado obsoletas y de que, como el físico de cada persona es distinto, a todos no nos vienen igual de bien las mismas cosas. La mejor para la voz, sin duda alguna, es descansar. Y yo dormía muchísimo, comer bien, ahí era el capitán general, hablar poco y no coger frío. Y como lo llevaba a rajatabla, siempre me sentía descansado. Cuando salía a cantar cada noche estaba como nuevo. Y eso que a veces no podíamos dormir en condiciones. En verano, con tanto calor, era imposible. En muchos de los sitios donde hacíamos noche no había aire acondicionado. Y si lo había, tampoco lo podías poner mucho rato para que no se te secara la garganta.
En otros sitios tenían ventilador, pero el ruido que hacían no te dejaba conciliar el sueño. Y no digo ya si el hotel estaba cerca de la feria. Recuerdo que cuando íbamos a las fallas de Valencia nos íbamos fuera de la ciudad para oír de las mascletas. Psicológicamente, esas temporadas de verano, cantando a diario durante varios meses, eran muy difíciles de aguantar. Siempre había un momento en la temporada, al entrar en septiembre, en el que ya iba muy quemado, física y mentalmente. Creía que tenía muchos fallos y me aburría de cantar siempre lo mismo. Era el cansancio lo que hacía que me desmoralizara. Y, como aún no entendía mi cuerpo, no sabía qué necesitaba para rendir igual durante toda la gira. Ya digo que no hacía dietas especiales, tan solo me esmeraba en el consumo de hidratos, pero sí que intentaba hacer deporte para mantener la forma. Durante las épocas que pasaba en Almería volví a coger la bicicleta, porque me di cuenta de que también me venía muy bien para mi profesión. Me ayudaba a coger forma física y resistencia. En realidad lo que hice fue aplicar a las exigencias de la música lo que aprendí en los entrenamientos del ciclismo. En el fondo, la época de las galas con la orquesta era como una temporada deportiva que había que preparar. Y ya, a partir del tercer año, me dediqué, como los futbolistas, a hacer una pretemporada de invierno para estar fuerte de cara a la dureza del verano. Me costaba arrancar en los primeros conciertos del año, pero desde junio a mediados de septiembre, en los momentos más intensos, me encontraba fenomenal. Aún así, entrado ya el otoño, el cuerpo acusaba todo el esfuerzo acumulado. Ya sabía que, hiciera lo que hiciera, no podía mantenerme al 100% durante todo el año. La preparación física me servía también para cuidar mi imagen en el escenario. Ya en esos años empecé a dejarme el pelo largo y rizado, porque vi que le aportaban cierta personalidad a mi look. Era como un signo de distinción, algo que me hacía singular, diferente al resto, sin pensar si me quedaba mejor o peor. Y también me iba a la playa a tomar el sol para coger color o me daba alguna sesión de rayos UVA. Había que saber cuidar la imagen para presentarse ante la gente. Fue mi compañero José el que primero me concienció de ello. Cuando entré en la orquesta yo le veía cuidarse mucho, sus geles para el pelo, sus cremitas. Llegué a pensar que era demasiado presumido para ser un hombre tan tradicional, pero gracias a él entendí que todos esos cuidados forman parte también de la preparación de un artista que vive de cara al público. Las chicas del grupo también me ayudaron a hacerlo, porque siempre las mujeres saben más de esas cosas. Igual que mi madre, que me aconsejaba mucho en el vestuario y me hacía la ropa que cuadraba con mi estilo. Alegrías y tristezas. Y así, gracias al baile, mi voz y el cuidado de mi imagen, fui mejorando mucho en mi conexión con el público, femenino en su gran mayoría. Ya el primer año, en un pueblo de Almería, tuvieron que llamar a la policía y esconderme dentro del ayuntamiento, a causa del revuelo que formó un grupo de niñas que me estaban esperando al final de la actuación. Fue tan difícil de creer que aún a día de hoy pienso que fue una acción preparada por el promotor del concierto. Aún así, lo cierto es que repetíamos en muchas de las localidades donde ya éramos fijos en sus fiestas. Y de un año para otro se iban formando grupos de admiradoras habituales. En Serón, también en mi tierra, se creó incluso un club de fans de la orquesta. La música me facilitaba el contacto con las chicas, así que con 20 años y esta nueva vida que se abría ante mí, disfrutaba al máximo de la música y de la belleza de las mujeres. Y más aún en esas noches de verano en los pueblos de Andalucía, que tienen un encanto especial. Había veces que en los lapsos de tiempo, entre pase y pase, me bajaba del escenario y salía a pasear con algunas de ellas, admiradoras y en muchos casos amigas. Son momentos de juventud que no podré olvidar. No lo hacía habitualmente porque tenía que descansar y estar alerta para volver al escenario, pero cuando encontraba alguna chica que me gustaba, me buscaba las vueltas para poder encontrarme con ella en algún lugar tranquilo y alejado de la multitud de la fiesta. Siempre he sido muy enamoradizo. Pepe me lo decía una y otra vez. Tu problema, David, es que te enamoras muy rápido. Así era yo, es cierto. La carretera es un aliado perfecto para establecer lazos y fortalecer amistades.
Entre nosotros teníamos mucha complicidad, y no solo sobre el escenario. Nos reíamos de nuestros fallos, de las caídas y de los cientos de anécdotas que coleccionábamos a diario cada temporada. De una de las que más me acuerdo es de la de un tipo que se pasó una noche completa pidiéndonos a voces que tocáramos el Nino Nino. Se puso tan insistente que le hicimos caso y comenzamos a entonar el tiroliro de la orquesta Topolino. Pero aquel hombre seguía en sus 13. Que no, que toquéis el Nino Nino. Hasta que nos la tuvo que tararear y resultó que el Nino Nino era el sonido de los teclados al inicio de The Final Countdown, uno de los grandes hits de la banda Europe. Entre risas y recuerdos, alguna lágrima, tensiones, estrecheces en la furgoneta y anécdotas de carretera, los que empiezan siendo extraños o simples compañeros de profesión acaban por conformar una segunda familia. Eran muchas las horas y muchos los días viajando juntos y lejos de casa. Yo, que era considerado el niño, estaba más necesitado de afecto, y por eso me acercaba mucho a Pedro y a Pepe, que hacían las veces de padres. Y con José, Raquel y Faustina tenía una relación que en muchos casos rozaba lo fraternal, incluso algo más. Especialmente con Raquel, con quien comencé a sentir que ese feeling que tenía cantando con ella no solo lo provocaba la música. Pero como todo en la vida, hay días de vino y rosas, y a veces surgía algún roce entre nosotros, porque todo el mundo tiene derecho a estar un día de peor humor, pero nunca pasaba de ahí, como en una verdadera familia. Evidentemente, tenía más afinidad con unos que con otros, pero en general todo el grupo se respetaba. Había que convivir muchas horas, y las crispaciones en esos casos no son buenas para nada. Yo, por ejemplo, no dormía solo, sino que compartía habitación con Antonio, el saxofonista, y cada uno teníamos que adaptarnos al ritmo y a las rarezas del otro. Lo mejor es que cuando tenía problemas, los compañeros siempre me ayudaban. Y no es que yo tuviera demasiados. Aparte de la soledad de las giras, mi juventud era feliz y no tenía por qué estar a disgusto con nada. Si acaso, la única preocupación era por mi familia, a la que echaba mucho de menos, y por mi padre, que por culpa del boxeo no tenía una salud estable. Pero aparte de eso, los míos siempre han tenido una vida muy tranquila. Extrañaba también a los amigos, a los que veía muy de tarde en tarde. Les gustaba mucho que les contara las cosas que me pasaban en mi nueva vida con la orquesta. Y aunque parecía que se alejaban a fuerza de no verlos, los verdaderos siempre estaban ahí y nunca han dejado de estarlo, sobre todo en el corazón. De hecho, el peor momento que viví dentro de la orquesta está relacionado con uno de mis mejores amigos de mi pandilla. Sucedió durante una gala en Huelva cuando, en uno de los descansos, me encontré en el móvil un mensaje de un amigo común, Suso. Se me heló la sangre cuando leí: Diego ha muerto. Así, sin más explicaciones, sin otro comentario. No era capaz de entender nada. No solo el contenido del mensaje, sino la forma tan brusca, tan poco delicada, de una frialdad que me heló la sangre. Pero formaba parte del peaje que pagaba por pasarme horas subidas en un escenario. Suso llevaba llamándome largo rato, y como estaba inmerso en medio de una actuación y no le cogía el teléfono, optó por ponerme ese tremendo mensaje para captar mi atención. Al final me explicó lo que había pasado. Diego había tenido una peritonitis que los médicos, por negligencia, no diagnosticaron, y acabó causándole la muerte. Comencé a llorar como un niño, desconsolado, sin saber qué hacer. Estaba justo en el punto opuesto de Andalucía, pero mi primera reacción fue querer irme a Almería inmediatamente, como fuera. Cuando me vieron en ese estado, les conté lo que me pasaba y mis compañeros me hicieron entrar en razón. Pero, ¿cómo te vas a ir a Almería? ¿En un taxi? Te va a costar una fortuna y ni siquiera así vas a llegar a tiempo. Sabemos que es un trago muy duro para ti, David, pero si sigues con la orquesta te vas a tener que ir acostumbrando. Nosotros ya hemos pasado por muchos casos como el tuyo, o parecidos. De hecho, Rafa, el encargado del teclado, me contó ese día que él ni siquiera pudo asistir al nacimiento de sus hijas porque estaba tocando con la orquesta aquella noche. Las cosas eran así, lamentablemente, pero me costó entender
que por las obligaciones de mi profesión no pudiera ni tan siquiera acudir al entierro de uno de mis mejores amigos. Todavía me emociono al recordarlo, pero cuando me resigné, todo lo que pude hacer por Diego fue volver a subir al escenario y dedicarle íntimamente una canción. Aquello fue un palo. Me hizo reconsiderar quién era y qué estaba haciendo con mi vida. Era mi segundo año con la orquesta y de repente comprendí de golpe y porrazo la dureza del mundo profesional en el que me hallaba inmerso, la de cosas que me iba a perder, la burbuja en la que me encontraba, la vida tan alejada, en la distancia real y en la emocional que iba a llegar con respecto a los míos. Desde la ausencia en el funeral de Diego hasta el 80 cumpleaños de mi abuelo, al que tampoco pude acudir. Y aún hoy me lamento de haber sido el único ausente de la familia. Nadie me había contado que el mundo de la música venía acompañado de esa soledad que se queda pegada en la piel y nunca te abandona, de los sacrificios personales, de la nostalgia permanente. Pero aquello no iba a ser nada comparado con lo que vino después, cuando apenas he podido tener mi vida privada. Pero bueno, como dice la canción de Queen, The show must go on. El espectáculo debe continuar. La vida del músico es así. Cerca de los grandes. En las giras coincidíamos con muchos otros artistas, de todo tipo. Conocí a humoristas tan geniales como Arévalo, Paco Gandía o el dúo Sacapuntas, y a muchos toreros. No se me olvida cuando conocí al Juli. Era apenas un niño de 16 años y ya estaba en la cumbre de su profesión. Su caso me provocaba mucha admiración porque yo aún estaba muy lejos de llegar tan alto. La verdad es que en aquella época conocí a mucha gente, con la que ni siquiera me podía imaginar que me relacionaría. ¿Qué sé yo? Los romeros de la Puebla, cantores de Hispalis, Los Caños, muchos de los grupos a los que había escuchado toda mi vida en casa. Pero hubo artistas que me causaron una fuerte impresión, sobre todo los grandes. Uno de los primeros fue el gran Manolo Escobar, almeriense como yo. Le conocí en Alhama de Almería, un pueblo al que había subido 1000 veces entrenando con la bicicleta. Nos había contratado allí el mismo representante, y él ya había terminado su concierto cuando me presentaron. El promotor del concierto le sugirió que se quedara a escuchar a la orquesta y me escuchara para ver si me podían llevar al festival de la OTI. Me dieron hasta escalofríos cuando le oí decir aquello. El caso es que yo cantaba con expresiones una especie de medley de sus canciones que duraba 7 u 8 minutos, y todas las noches una rumbita suya que se llama Que te voy a comer. Pepe y Pedro me animaron a empezar aquel paso justo con ese tema, pero nunca supe si el maestro llegó a quedarse. Hay gente que dice que con la copla y la rumba tengo algún toquecito de él, y eso me halaga. Manolo Escobar es un referente de mi tierra, con más de 50 años de éxitos a sus espaldas, y ha sido un ídolo de masas en este país, incluso con una larga lista de películas protagonizadas. Nos hemos visto muchas más veces después, la última en un homenaje que le hicieron en El Ejido, y siempre ha sido muy amable conmigo. Me siento muy orgulloso de seguir tratando de mantener una llama que encendió Manolo Escobar y pasear por el mundo, como él, en nombre de nuestra Almería, tierra noble, y ese inmenso coral que es una hermosa bahía. También fue muy impresionante conocer a Rocío Jurado, esa gran señora de la canción. Esta vez me la presentó Jesús Bono, uno de los representantes que ya empezaban a prometerme alguna oportunidad. Fue en Alicante y recordaré toda mi vida el momento en que entré en su camerino durante uno de nuestros descansos. Rocío me dio 2 besos y con una gran sencillez me dijo: «Mira, niño, aquí tengo todas mis cosas». Tenía muchas vírgenes sobre la mesa y un montón de objetos que llevaba de un lado a otro en un baúl, que imagino que serían sus amuletos. Me llamó mucho la atención toda aquella colección de estampas y de detallitos. Ella era la atracción de la noche en aquel escenario donde antes habíamos actuado nosotros. Con el pase del backstage
pude permanecer viendo a su banda desde dentro, sentado en una de las cajas del equipo. Rocío llevaba en la orquesta a Manolo Gas, un pianista legendario, y me quedé asombrado del sonido que tenían. Qué gozada debía de ser cantar con esa calidad técnica. Después volví a ver a la Chipionera en alguna que otra ocasión, y siempre se acordaba de mí. ¿Qué me iba a decir que años después íbamos a cantar juntos en una gala para la historia? Como también me pasó con otro de mis ídolos, Sergio Dalma. Tener la oportunidad de conocerle fue un shock. Sucedió en Cox, también en la provincia de Alicante, y de nuevo por mediación de Jesús Bono. Nosotros actuamos en un local del municipio que se llamaba Tropical 80 y Sergio lo hizo gratuitamente en la plaza del pueblo. Era julio, plena temporada, y en medio de la muchedumbre que también quería saludarle, me dirigí a su camerino. Aunque iba cogido de la mano de Jesús, me resultó muy difícil pasar. Había mucha gente esperando. Solo años después comprendí la situación. Pero aquel día yo tenía muchísimo interés en conocer a mi ídolo. Y cuando por fin su representante nos abrió la puerta, me acuerdo exactamente de lo que le dije. Hola Sergio, soy cantante de orquesta y sé que tú en algún momento también lo fuiste. Mi sueño sería alcanzar la gloria y pasar de la orquesta a un proyecto propio. No quiero molestarte más, solo quería saludarte porque eres uno de mis primeros ídolos. Te deseo muchísima suerte. Sergio me dio un abrazo y me contestó. Me alegro mucho de conocerte. Suerte también para ti y que disfrutes del concierto. Me fui de allí feliz de haber estado con el artista al que tanto admiraba desde que era un niño. Además, esta vez también tuve la oportunidad de quedarme por el escenario, charlando con los músicos de su banda. Y allí la vida me tenía reservado otro anticipo de mi destino, una carambola que solo años después fui capaz de poner en pie. Un chico del equipo del artista, con gorra y el pelo largo, que llevaba una guitarra blanca flamante, se acercó a mí y comenzamos a charlar. Estuvimos un rato comentando cuestiones relativas a los equipos de sonido y otros asuntos relacionados con la música. Aquel chico no era otro que David Palau, que años después se iba a convertir en músico de mi banda y director musical en las giras Sin mirar atrás y Gira Acústica, que se grabó en el Teatro Real de Madrid. También por aquella época conocí a Rosa López, la famosa Rosa de España, que luego fue mi compañera en Operación Triunfo. Un día del año 2000, en Atarfe, cerca de Granada, se nos acercó aquella mujer con espíritu de niña. Nosotros estábamos trabajando en la caseta municipal, como atracción principal de la feria, y ella cantaba con su hermano en una de las particulares. Después de ver nuestro pase, Rosa se acercó para felicitarnos y proponernos que fuéramos a escuchar su actuación. Fue soltar las primeras notas y dejarnos petrificados. No éramos capaces de creer que esa voz privilegiada saliera de la garganta de aquella joven que se buscaba la vida, como nosotros, en los pequeños circuitos. Aquello era tan excepcional que todos coincidimos en que la vida sería muy injusta si nadie le ofreciera una oportunidad de triunfar como se merecía. Nosotros no podíamos ficharla, porque ya teníamos muy definido el formato de nuestro espectáculo, pero Rosa no se podía quedar allí estancada. Cuando terminó, me fui directo hacia ella y le dije que me había dejado impresionado con su voz. Pero tú sí que vas a llegar lejos, me replicó enseguida. Pues anda que tú, chiquilla. No volví a verla hasta que me la encontré en las pruebas de OT, pero esa voz de negra, tan racial, más propia de las diosas del soul que de una chica de pueblo, se me quedó grabada para siempre. Ya entonces supe que iba a ser una diva. Y es que en aquel circuito de las orquestas nos encontrábamos muy frecuentemente con gratísimas sorpresas, gente muy válida y cantantes realmente buenos que te dan la medida del talento musical que tenemos en nuestro país, y que me lleva a pensar que el éxito es una cuestión de suerte que deja en el camino a gente maravillosa. Cuando coincidíamos con otros compañeros, siempre intercambiábamos opiniones y experiencias similares. Para todos, la música era una pasión, pero se notaba mucho la diferencia de mentalidad y de concepción del negocio que existe entre los músicos y los cantantes. Ellos eran trabajadores del espectáculo y tenían aquello como un sustento, aunque también
Había músicos nuevos que se tomaban las giras como un rodaje necesario para pasar a un nivel superior. En cambio, los vocalistas, sobre todo los más jóvenes, teníamos siempre que en mente la idea de que las orquestas fueran el trampolín perfecto desde el que poder lanzarnos para grabar un disco, aunque no era nada fácil hacerlo sin salir de ese circuito. Ahora que veo el enorme contraste que hay entre el mundo de las orquestas y el gran mercado de la música, le doy un enorme mérito a los que se mueven en el mundo de las orquestas en el que yo me formé. Además, aunque viven de interpretar los éxitos musicales que han hecho famosos otros cantantes, también ellos ayudan a promocionar a los grandes artistas. Me doy cuenta ahora de que orquestas como aquella en la que yo me forjé interpretan mis canciones, siento una emoción muy grande. Pero sobre todo me gustó que lo hicieran mis compañeros de expresiones. Pepe y Pedro, al igual que el resto de compañeros, siempre han presumido de que la suya es la orquesta de la que salió Bisbal. Y yo me siento orgulloso de haber tenido en ellos unos grandes maestros. Lamentablemente, las orquestas viven ahora una situación bastante crítica, con todo el dinero que les deben los ayuntamientos. Muchos directores tienen que pedir préstamos, que tampoco dan los bancos, para poder pagar a su personal. Y algunas ya no tienen ni trabajo, porque los presupuestos para festejos se han reducido al mínimo y los cachés no dan ni para cubrir los gastos. Pero es lo que hay. A todos les dicen que tienen que aguantar hasta que llegue otra época buena, pero así resulta muy difícil. Es época de apretar los dientes y esperar a que pase la racha. Por eso, la mayoría de las orquestas de España están a punto de echar el cierre, en vías de extinción, y más desde que se ha puesto de moda los DJs y la música electrónica está viviendo su mejor momento. Es incluso más rentable, ya que los gastos son mínimos, tanto para el artista como para el contratante, que ve en ellos una buena alternativa en esos tiempos tan difíciles que corren. Forja y escuela. En aquellos años, el futuro todavía no era tan incierto para la música, pero aún así yo no terminaba de verlo claro y sentía la obligación de seguir preparándome a fondo. El segundo año en la carretera ya noté que necesitaba dar clases de canto y las pude tomar porque fue una inversión de la propia orquesta, que nos las pagó a los 4 vocalistas. Siempre les estaré agradecido por este gesto. Durante 2 años, en la pretemporada, tuvimos una profesora particular en Almería, que vivía en la calle Murcia. Y fue una gran decisión porque aprendí mucho, especialmente técnicas de respiración y de colocación de voz. Mi tesitura cambió bastante y fue creciendo con el tiempo tanto en graves como, sobre todo, en agudos, que eran mi mayor problema. Esas técnicas parecieron despertar en mí una fisiología que estaría dormida o poco entrenada, pero que surgió con mucha fuerza en mi garganta. Para empezar, ya no tenía que bajarme tanto de tono a las canciones, como pasaba al principio. También aprendí a administrar la voz en cada concierto. Tenía que ser muy inteligente a la hora de montar las canciones en los ensayos, porque adaptarlas bien a mi tono me permitía luego salir airoso cada noche de verano, cuando actuábamos todos los días. Así fue como empecé a manejar mejor mi herramienta vocal y a descubrir lo que le venía mal y lo que le venía bien. Igual que sabía que un buen entrenamiento físico me servía para aguantar la dura temporada de conciertos, caí en que se podía hacer lo mismo con la voz. El entrenamiento de la garganta, que eran aquellas clases de canto, el saber colocar el sonido con técnica y la buena práctica del día a mí me hacía más fuerte como cantante. Del mismo modo, también aprendí a sonorizar bien antes de los conciertos, a controlar el equipo en las pruebas, que es algo muy importante para no tener que hacer más esfuerzo del normal. Pepe compró una pequeña mesa de sonido con la que nos explicó cómo funcionaba todo. Nos mostró el manejo de los graves, de los agudos, de las pistas, de los instrumentos, del volumen, de los efectos. Y nos enseñó a poner el sonido a nuestro gusto antes de cantar. Nadie interfería en lo que cada uno creía que le iba mejor. Otra de las mejores técnicas de la orquesta fue, pasado el tiempo, un sistema de monitores de oído, como los que utilizan los profesionales. Lo compraron al comenzar mi última temporada con ellos. Hasta entonces
Para escucharnos teníamos monitores de suelos, de los de toda la vida, que te obligaban a estar siempre cerca de ellos. En cambio, con los de oído, sabía que me moviera por donde me movía en el escenario, siempre iba a escuchar la misma referencia de sonido. Ese sistema ha sido uno de los mejores inventos para la música en directo, tanto para el músico como para el cantante. Según me afianzaba en mis ideas musicales, también aprendí a trabajar con Pepe y Pedro en los arreglos finales de las canciones, que en sus grabaciones discográficas no terminaban en seco, sino que van bajando de volumen, lo que técnicamente se llama fade out. Participar musicalmente en el arreglo de las canciones me ayudaba a crecer como profesional. A veces ellos me regañaban porque improvisaba mucho del escenario y nunca les cantaba igual en los ensayos. Pero después de hacerlas 100 veces de la misma manera, me gustaba versionarlas y adaptarlas a mi gusto. Sentía la necesidad de variar las melodías y moldearlas para no aburrirme y también para facilitarme las cosas cuando no estuviera bien de la voz o no llegara a los tonos. Ese es el buen oficio del cantante, tener recursos para salir siempre airoso por difíciles que sean las condiciones. Para llegar a eso practicaba también un ejercicio muy bueno, que era improvisar las melodías de voz sobre el hilo musical de los hoteles, pero intentando no irme nunca de tono. Eso te da la coherencia musical para interpretar los cambios armónicos. Y todo por pura intuición, porque no sabía nada de teoría. En realidad, todo el lenguaje musical, el vocabulario y los conceptos de este arte para llamar a las cosas por su nombre los aprendí de los músicos de la orquesta, aunque los llevara dentro y no los supiera explicar. Con el tiempo fui entendiendo mejor la teoría y según la asimilaba me iba dando cuenta de que yo era músico desde mucho antes. Era más que un simple intérprete porque la música estaba en mi mente y en mi corazón desde la infancia. Durante los 4 años que estuve con la orquesta, seguí adaptando los éxitos de la radio, que era de lo que vivíamos, pero también empecé a escuchar muchas más cosas. Como cantante tenía muchos referentes, especialmente Alejandro Sanz y Luis Miguel. Dominaba el pop y la copla, que es así que no evolucionaba, pero también fui explorando otros campos gracias a Pedro, que tenía una audioteca maravillosa. Así descubrí, por ejemplo, a Triana y a Alameda, grandes grupos del rock andaluz que me fascinaron, y también escuchaba jazz, soul, blues y otro tipo de músicas con las que él siempre nos amenizaba los viajes. Definitivamente, aquellas 4 temporadas fueron un continuo aprendizaje musical, una manera de ir experimentando constantemente para ir encontrándome conmigo mismo y con mis recursos. Lo único que no logré con la orquesta, la espinita que tenía clavada en el corazón, fue aprender a dirigirme al público, a expresarme en el escenario con palabras y no solo con canciones. Cuando se renovó la formación, nadie quiso tomar el relevo de Paqui y de Manolo a la hora de presentar los temas, y fue Pedro el que se dedicó a hacerlo. A mí me hubiera dado pánico, porque no podía superar la vergüenza. Si tenía que hablar algo, lo hacía siempre mirando a mis compañeros. Con el tiempo, sobre todo cuando llegué a la televisión, me di cuenta que saber expresarse en público es también muy importante para un artista y que, de nuevo, tenía que vencer todos mis miedos para conseguirlo. Saber comunicar. Esa era mi asignatura pendiente de esos 4 años. Bueno, y no haber estudiado música. Pero no tuve tiempo para hacerlo. Teníamos tantísima demanda de trabajo que todos se nos iban en ensayos y en ir y venir en los conciertos. Lo mío, lo que me curtió realmente, lo que me proporcionó esa tremenda evolución musical fue la pura práctica. Mi verdadera escuela de música fue la Orquesta Expresiones. Con casa y con pareja. Cuando Faustina decidió dejar la orquesta para rehacer su vida personal y antes que la sustituyera Aurora, los dos tuvimos una larga conversación sobre nuestro futuro en la música. Y ella la zanjó de un plumazo. Olvídate, David. Aquí el único que tiene éxito es José. Ese va a ser el único de nosotros que va a triunfar en la música, porque tiene mucho tirón con la gente.
Y acertó, porque José fue el primero que salió de la orquesta para dar el salto al circuito comercial. Como he contado antes, el malagueño se incorporó como un integrante más a su admirada década prodigiosa, el famoso grupo de versiones donde tuvo la oportunidad de grabar un disco. Para él, como lo hubiera sido para cualquiera de nosotros, fue cumplir un sueño. Mientras la orquesta le buscaba un sustituto, yo me quedé cantando solo con las niñas. Y de repente, aquel jovencito inexperto que era yo se convirtió en el líder de la formación, el que debía soportar el peso del repertorio. Incluso cuando llegó la nueva incorporación, otro José, buen cantante y buen compañero que venía de una orquesta de Huelva, yo cantaba el 60% de los temas. La responsabilidad del frontline era mía y por eso la orquesta me ofreció una subida de sueldo. Fue una etapa difícil, ya que no solamente cantaba mi repertorio, sino que también tenía que tratar de interpretar aquellas canciones que José había dejado libres. Ya en la tercera temporada, con expresiones, con lo que había ahorrado, di la señal para comprarme una casa. Sobre plano, tenía 20 años y empezaba a tener preocupaciones de futuro. La hipoteca era bastante dura también para aquellos tiempos, y a mí me inquietaba la inseguridad de un trabajo discontinuo. Si bajaban los contratos de la banda, se reducían también mis ingresos. Pero, de momento, las cosas en la orquesta iban bien, y podía pagar cada mensualidad del piso con lo que ganaba y con algún dinerillo que todavía me quedaba en la cartilla de ahorros. Además, mi madre me dijo que no me preocupara, porque, en un momento dado, ella también me podía ayudar. Así que me metí de cabeza en la hipoteca. La casa estaba en la calle Granada, cerca de donde siempre viví, y se la acabé regalando a mis padres cuando pude pagarla del todo, justo al salir de Operación Triunfo. Aún así, anduviera algo apurado, me sentía privilegiado al lado de mis amigos, que seguían estudiando y no se podían ni plantear esas cosas todavía. Es más, aún pedían la paga semanal a sus padres. Yo, en cambio, ya tenía un piso, sin pagar, y un coche, un Ford Fiesta blanco, sin jersey amarillo, de segunda mano. Disfrutaba de mi trabajo, tenía mi dinerillo y había encauzado mi futuro. No podía pedir más. Estaba entregado al 100% a la música, vivía y me cuidaba para ella las 24 horas del día. En invierno me machacaba muchísimas horas ensayando y ampliando el repertorio. Y en verano ya he contado cómo era de dura la experiencia. Por eso no había tenido tiempo de otras cosas que hacían los jóvenes a mi edad, entre ellas tener novias. Durante los primeros años solo tuve pequeños encuentros amorosos durante los viajes, pero a medida que me asentaba sentía la necesidad de compartir mi vida con alguien. Y no tuve que ir muy lejos para encontrar a mi primera pareja. Raquel, mi compañera de orquesta, era una mujer maravillosa y espectacular en todo. Nació en Vélez, Málaga, en la capital de la Axarquia, y aún vivía allí cuando se tuvo que venir a vivir a Almería para entrar en expresiones. Estaba sola y no tenía amigos en la ciudad, así que le ofrecí que se integrara en mi grupo. Durante 2 años, además de los viajes, nos veíamos muy a menudo, hasta íbamos juntos de compras. De tanto vernos en el trabajo y fuera de él, sucedió lo inevitable. Cuando nos quisimos dar cuenta, éramos pareja. La amiga se convirtió en compañera de vida. Y, mientras se terminaba de construir el piso que me había comprado, dejé la casa de mis padres para irme a vivir con ella. La de Raquel fue mi primera gran relación. No mi primera novia, ni siquiera mi primer amor, porque en la época del ciclismo ya me enamoré de verdad de una niña que se llamaba Victoria, pero sí fue la primera que tuve conciencia de tener una pareja, de forma más madura. En la orquesta, también ella era un todoterreno, cantaba de maravilla, sobre todo lo relacionado con la tradición musical española, copla y rumbla, aunque también se defendía perfectamente con el pop. La mayoría de las veces hacíamos dúo en el escenario y nos complementábamos de cine, con una química muy especial desde el principio. En lo personal, era una chica muy atenta, que le caía bien a todo el mundo porque era, y seguro que siguiera siendo, muy buena persona. Era mayor que yo y estar con ella me daba mucho sosiego. Su compañía llenaba mi vida, hacía más fácil mi rutina. En el fondo, durante todos esos largos viajes, los dos nos aportábamos tranquilidad y calor. Y después que estuve con ella, todo fue más agradable
para mí en la orquesta, porque me cuidó y nunca más me volví a sentir solo. Mi familia la acogió muy bien. Raquel se hacía querer y llegó a ser una más de los nuestros. Yo también me sentí así las veces en las que estuve en su pueblo con su gente, de la que guardo un recuerdo excelente. Aquello terminó con el tiempo, pero aún hoy tengo claro que fue una gran compañera para mí. Siempre guardaré unos preciosos recuerdos de nuestra relación. Ella, su recuerdo y los años que fuimos el uno para el otro. Forma parte indisoluble de mi vida. Un capítulo de mi pasado que no quiero ni puedo borrar. Precisamente era ella quien más me animaba a que diera un salto en mi carrera, porque veía cómo me salían las ofertas interesantes con demasiada frecuencia. Pero no quería tener prisa porque el diamante en bruto tenía que seguir puliéndose. Aún así, en mi interior sí que llevaba tiempo dándole vueltas a la posibilidad de grabar un disco. El camino más fácil para lograrlo podía ser entrar en una orquesta de mayor envergadura que viajara por toda España, para así poder cantar en Madrid o en Barcelona, para tener acceso a lugares donde hubiera una industria musical más consolidada y donde me pudiera ver la gente importante del negocio. Me sentía ya maduro en lo personal y preparado profesionalmente para dar el paso. Solo necesitaba que alguien me ofreciera la oportunidad. Así que, mientras llegaba, o no, preferí esperar y fui grabando mis actuaciones en directo y mandando las cintas a las emisoras de radio. Y un día, aprovechando que fuimos a visitar a José, ya como integrante de la década, me planté en Madrid con Raquel para presentarle una maqueta a un productor musical.